Buenas tardes, mi nombre es Silvana, soy alumna de la carrera de Ciencia de la Educación, ¿sí? Estoy cursando primer año y a continuación voy a desarrollar la exposición del trabajo práctico número 3 del Seminario de Competencias Básicas para la Educación a Distancia, ¿sí? La consigna trata sobre realizar una maqueta sobre la lectura de 2 libros, Ágilmente y Pasaje al Futuro. Bueno, respecto al libro Ágilmente, está escrito por Stanislaw Batrach, doctor en biología molecular, ¿sí? Está formado por 7 capítulos que hablan de los avances científicos y estudios sobre el cerebro y la mente. Aquí el autor combina conceptos científicos con ejercicios prácticos para inventar a las personas a lograr estimular su cerebro, ¿sí? A lograr así nuevas conexiones neuronales que traduzcan mayor creatividad, ¿no? Por tal motivo, ciertos ejercicios prácticos nos llevan a mejorar esta creatividad, tal es el caso, ¿sí? Bueno, respecto al capítulo 1 puedo decir de que nos habla sobre pensar como niños. Esto implica enfocarnos una vez más en pensamientos productivos y no reproductivos. Tal es el caso de la maqueta. Aquí se pueden visualizar dos perspectivas diferentes. Una de ellas es la escuela tradicional y otra es lo que lleva, ¿no?, la imaginación y la creatividad de estos niños que se visualizan. Entonces, estos pensamientos deben ser productivos, significativos y no rígidos, reproductivos. El segundo capítulo nos habla sobre el cerebro y la mente y cómo debemos ejercitarlo, ¿no? El cerebro aquí nos menciona que es un músculo y que se debe ejercitar de manera constante, ¿sí? También nos hablan acá en uno de los capítulos sobre los procesos creativos. No es algo espontáneo, pero sí se debe desarrollar por una serie de etapas. Tales son preparación, incubación de la idea, luego de revelación, evaluación y elaboración. Lo fundamental siempre es tener en el cerebro tener el cerebro fortalecido, ¿no?, para lograr pasar por todas estas diferentes etapas. Cabe destacar también que uno de los pilares de la creatividad es la estimulación de los sentidos. Entonces, una clave fundamental para esta creatividad es estimular los sentidos, ¿sí? Puesto que así vamos a entender mejor el mundo, podemos tomar ciertos estímulos para generar nuevas ideas. Bueno, en otros de los capítulos también menciono sobre la atención, ¿sí? Siempre tenemos que tener una intención que va a conducir a que prestemos atención a ciertas cosas que creamos relevantes, ¿no?, importantes. La intención va a marcar el qué, dónde, y para eso debemos prestar mucha atención. Cuanto mejor sea la intención, mejor va a ser el aprendizaje. Por tal motivo, para ser creativos, debemos enfocarnos, prestar mucha atención a los que están a nuestro alrededor. En otro de los capítulos también podemos mencionar acerca de la emoción. Nuestra experiencia emocional está asociada con una red del cerebro conocida como el sistema límbico, ¿sí? Gracias a estas conexiones vamos a poder sentir de manera consciente muchas de las emociones, pero también al ser una ida y vuelta, nuestros pensamientos conscientes pueden afectar y afectan, ¿sí?, nuestras emociones. El autor aquí nos explica desde el punto de vista del cerebro lo que se sabe en cuanto a emociones y sentimientos. En otra de las partes que planteaba el autor, cabe destacar una frase que él plantea: la mejor forma de revisar tus estados es relajándote y respirando 3 veces, lento y profundo. Luego anotar lo que sientes en cada uno de los 4 estados descriptivos, ¿sí? Es la manera de enchufarte tus sentidos, ¿no? Entonces, para cerrar, podemos decir finalmente que aquí el autor nos habla sobre un proceso de aprendizaje y cómo nuestro cerebro se reorganiza conforme a todo esto, ¿no? A todo esto. Y esto incluye hablar sobre neuronas espejo, sobre la generación de nuevas células durante la vida, la forma como funciona la memoria. Pasaje al futuro es Santiago Bilinkis. Aquí él mismo describe los avances científicos y las tecnologías que revolucionaron nuestras vidas en estos años y en los años siguientes. Él aquí no hace una mirada de futurología, sino más bien un ensayo, ¿sí? Entonces, un ensayo de potencialidades de lo que nunca hubiéramos imaginado entre los avances científicos y las nuevas tecnologías.
En cada capítulo del pasaje del futuro, aquí el autor reúne nuevas alternativas para asimilar los cambios, analiza aspectos claves hechos del pasado para entender el presente y proyectar nuestro futuro. Nos dice que todas nuestras actividades serán afectadas en algún momento por el desarrollo tecnológico y como personas debemos adaptarnos a esta transformación social. Entre los temas más relevantes, el autor nos habla sobre un futuro que no fue. De la historia lineal, la revolución industrial y los cambios tecnológicos eran imperceptibles a escala de vida humana. Por eso la mayoría imaginaba el futuro como una mera continuación del presente. El pasado, el presente y el futuro del futuro eran las expectativas de un cambio acelerado que reflejaba la película Volver al Futuro, con autos voladores soñados, pero la realidad fue un desencanto con la llegada del 2000 y del siglo XXI. También está la posibilidad de que tengamos robots que piensen y sean creativos. En un futuro, estos avances en ingeniería genética y sintética verán que nuestros hijos nazcan con alguna patología o riesgo de salud. El futuro de la salud y el tuneo del cuerpo fueron desplazando descubrimientos y roles. El médico había tomado un rol en la sociedad, pero con la digitalización ese contacto fue desapareciendo. Hoy en día te informas de Google o de ciertas aplicaciones que permiten medir nuestra salud, horas que dormimos y la actividad física, entre otras cosas, ¿no? El cambio y los avances tecnológicos han ido afectando la forma de trabajar de las personas, las computadoras versus humanos, porque las máquinas están reemplazando al hombre. Los robots ya no hacen solo trabajos industriales, sino también actividades creativas. El hackeo de la mente, el autor señala el marco de nuestro cerebro. La memoria es el proceso de guardar información que luego recuperamos. Sin ella sería imposible construir una cultura. Pero Ken nos dice que nuestra mente tiene algunos problemas para recordar. Nada garantiza que aparezca el recuerdo que deseamos en el momento preciso. Nos cuesta separar recuerdos parecidos, ya que los recuerdos son cambiantes y se pierden. Somos malos para recordar las fuentes como cada momento en el que ocurrieron ciertas cosas, ¿no? De cualquier modo, ya estamos embutidos en este proceso desde los mecanismos de manipulación de la mente humana. A lo largo de la historia, el ser humano y las computadoras, puedo decir que cambiaron estas relaciones humanas, la mente y la educación. El ritmo en el que suceden las cosas es un ritmo de cambio, ¿sí? Tal como lo planteaba anteriormente. Desde su creación han ido evolucionando notablemente en relación a otros inventos, porque no tan solo aumentaron su velocidad y rendimiento de manera exponencial, sino también que se achicaron en cuanto a su tamaño, como así también se fueron convirtiendo en portátiles para el uso y la comodidad del hombre. El ser humano, en tiempos de cambio, pasó entre las disciplinas del crecimiento lineal a la exponencial, generando nuevas opciones de vida. Este avance de ciertas disciplinas harán que los cambios a los que nos aproximemos sean mucho más profundos, ¿sí? Llamas como la biología. El autor nos guía a verificar el desarrollo y la capacidad de elegir inteligentemente qué creer y qué no. Desarrollar el pensamiento crítico, es tan imprescindible eso, ¿no? La verdad que la escuela debería formar personas capaces de evaluar críticamente. Es necesario que la educación lo genere y promueva. Reinventando la educación serían nuevos contenidos, nuevas formas que transformen a nivel social e individual, ya que son las herramientas principales con las que cuentan las sociedades para moldear el futuro de manera proactiva y planificada. Bueno, y respecto a la segunda parte del libro, el autor nos deja pensar todo este impacto tecnológico, ¿no? En dos áreas importantes para el ser humano, la educación y el empleo, como las principales herramientas para moldear el futuro y estimular el pensamiento crítico sobre la filosofía del aprendizaje en las relaciones humanas. De esta manera doy por finalizada mi exposición. Espero que les haya gustado mi aporte, ¿sí? Fue muy significativo para mí y desde ya muchísimas gracias.